Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 1, Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos las gracias una vez más por este domingo. Es un domingo menos para tu regreso. Estamos hoy como tu pueblo reunidos para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre y para recibir tu dirección, para recibir tu mensaje que nos anima, nos exhorta, nos sana, nos levanta, nos fortalece. Gracias por tu bendita palabra, Espíritu Santo del Dios Trino. Ministra nuestros corazones y ayúdanos a entender el mensaje de hoy para que en nuestras vidas verdaderamente manifiesten tu gloria. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse. Todavía no se certifica quién escribió Hebreos. Aparentemente, pues, Pablo, otros dicen que Apolo. Lo que sí queda claro es que el escritor es inspirado por el Espíritu Santo. Y hay dos palabras aquí con las que quiero empezar el mensaje para que las tomemos como fundamento de a donde vamos a llegar. Y es la palabra certeza y convicción. La palabra certeza significa asegurar, confianza y seguridad. Y la palabra convicción, del griego koiné, que se escribe en el Nuevo Testamento, significa convencimiento redarguido. Por lo tanto, la manifestación de la fe es una absoluta convicción de que voy a obtener algo de alguien. Pase lo que pase. Eso es lo que quiere decir esto. Y vamos a ver en este mensaje algunas experiencias de algunas personas quienes dudaron y otras quienes lucharon con su fe. Nuestro caminar va a vivir batallas y momentos donde nuestra fe va a ser puesta en duda. Una enfermedad, un divorcio, una situación económica potente, una denuncia, una demanda, un juicio, una muerte. Todo lo que va a acontecer en nuestra vida puede poner en riesgo nuestra fe, va a ponerla a prueba. Pero toda y cada una de esas circunstancias que va a vivir todo ser humano en diferentes niveles, para quienes creemos en Cristo es simplemente la medida para ver lo genuino de tu fe. Y si eso lo tenemos claro, toda esa adversidad va a ser de bendición para nosotros. Amén. Nosotros vamos a tener que decidir con respecto a la fe. Desde que comenzó el año, el Señor ha venido hablándonos del perdón, ha venido hablándonos de los pensamientos, de las formas con las que tratamos a la familia, de nuestra manera de hablar. Ha ido tratando algunas áreas de nuestras vidas. Y recuerdo cómo en el Antiguo Testamento nuestro Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y empieza en el desierto un tratamiento de su conducta antes de llegar al monte Sinaí para dar los 10 mandamientos. Y hacia allá vamos nosotros. Todo esto que está el Señor mostrándonos durante este tiempo de este año es puliendo diferentes áreas de nuestras vidas para que cuando lleguemos al momento de la doctrina estemos fundamentados en entender quién es Cristo, lo que sucedió y cómo nos encontramos en Él. Amén. El fortalecimiento de la fe depende de nosotros. Ese fortalecimiento tiene enemigos, por eso necesitamos mantenernos firmes. Vamos a ver el primer enemigo. Se llama la incredulidad. Acompáñenme a Marcos capítulo 6, por favor. Nuevo Testamento, el primer evangelio que se escribe, aunque el orden no es canónico el que está. Primero viene Mateo y después viene Marcos. El que se escribió primero fue Marcos. Y de hecho muchos reafirman que el resto de evangelios tomaron como referentes a Marcos. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Lo primero que vemos aquí es que Cristo es cuestionado, como a cualquiera de nosotros. En el momento que empezamos a caminar en los caminos de Dios, lo primero que salta es la familia. Te lavaron el coco.
Ahí hay un reto importantísimo de fe, porque entra en juego nuestro amor por ellos y nuestro amor por Cristo. Amén. Sigo en el verso 2, en el verso 3 y 4. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Toda esta gente solo le prestó atención a su vida humana. Qué triste. Su propio pueblo. Este no es el que era el constructor en Venezuela. Este no es aquel que se metía allá por allá y iba de parranda ahí con el béisbol. Míralo ahora. Lo triste de este pasaje es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros nos enfocamos en el pasado y no vemos la obra de Dios en la vida de las personas, no vamos a poder ver su bendición. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cuando nosotros nos enfocamos en el pasado, Dios no opera, porque no estamos viendo en fe lo que sucede en la vida de una persona. No solamente se trataba de lo que él estaba haciendo, se estaban dirigiendo a él. Tú, el carpintero, que te vimos cargar madera y te hiciste daño clavando los clavos, que comes, que también fuiste al baño. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en las personas, en sus vidas, y no en lo que Dios está haciendo a través de ellas, no vamos a ser bendecidos. Por eso hay muchas familias que cuando se encuentran en el ministerio, muchos de sus integrantes no avanzan porque el prejuicio de lo que han vivido antes no le permite ver la bendición que Dios le va a dar a través de ellos. Y eso es muy triste, porque se quedaron solamente en cómo es la mamá, cómo es el papá, y no la obra de Dios que está haciendo a través de ellos, que puede impactarle su vida. ¿Y qué pasa? Nos perdemos la bendición. El Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, el Shaddai Adonai, en su tierra no pudo hacer milagros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Era porque él no quería? ¿No podía? Mucha gente sigue viviendo experiencias en otras congregaciones. Viven todavía pasado que han hecho que no puedan disfrutar de las bendiciones de Dios hoy. Esto es más de lo mismo. Yo a esa casa de hipócritas no voy. ¿Para qué? Si esto va a terminar igual, entre otras frases. Ellos sabían lo que Cristo estaba haciendo y la obra de Dios a través de la vida de su Hijo, pero no pasó nada. Sigan conmigo. Versículos 6 y 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¡Wow! Detuvo la tormenta, levantó muertos, paralíticos, ciegos, pero allí no pudo. Porque el prejuicio ante la gente hace que tu fe no avance. Cuando tus ojos están puestos en los hombres y no en la obra de Dios a través de los hombres, no vas a ver nada. Nada. Salvo que sanó, continuó, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hay esperanza. Alguien pudo. Espero que entre ese grupo estemos nosotros. Pero es muy fuerte la potencia que tiene la incredulidad ante el Dios de Israel. No procede la bendición, la activa la fe, la activa el creer que el dador va a resolver la solución. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Es muy posible que muchos de nosotros no estemos recibiendo la bendición porque nuestros ojos están en las personas, en el pasado y en lo que han hecho, y no en lo que Dios puede hacer a través de las personas. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador? Cristo. Por lo tanto, Él entra en la ecuación. Él entra en el momento que creemos en Cristo. Creemos que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Se abren los cielos. Pero muchos de nosotros estamos viendo a las personas y no vemos que ellas pueden ser canal de Dios. Salmo 118:8. Estos versículos que voy a leer ahora son
sumamente potentes, pero quiero que entiendan lo importante de que comprendan la fe. Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa esto? Pues yo los voy a vacunar. Esto no es que primero consulto al compadre, primero consulto al cuñado, primero veo en internet cómo resuelvo esto. Esto es que primero es él, segundo él y tercero él. Y él va a utilizar al cuñado, a internet y al compadre para resolver. Confianza está en Dios. Lo primero que salta de mi boca, tengo que orar. En cualquier circunstancia de la vida. Esa frase lleva en no hay orgullo. Tengo un Señor y es mi proveedor y mi protector. Cuando en esa situación no arranca con esa frase, algo pasa. Y no es un acto religioso, es un acto de fe. Acompáñenme a 2 de Corintios 5:7. Vamos allí. Dice así la palabra del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Déjame ver primero y luego oramos. Cuando usted ora, los ojos espirituales se abren y usted va a ver cosas que jamás iba a poder ver de otra manera, ni teniendo cualquier coeficiente intelectual más alto, ni los mejores estudios del mundo. Solamente la fe es capaz de abrir y mostrarte lo que sucede en una situación para que puedas resolverla. Andamos por fe, por lo tanto no es algo temporal ni que se utiliza en un horario específico del día. Este versículo habla de un estilo de vida. ¿Lo entienden? Es un estilo de vida. Yo creo en mi Señor, que me cuida, que me provee, que me salva, que me guarda, que me ama y punto. Eso hace que tu actitud ante cualquier situación cambie. Amén. Romanos 14:23 dice, vamos ahí. La segunda parte, vamos a leerlo todo. Porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Miren, a veces le prestamos más atención a ciertos pecados, dirían en España, con tomate. Este se emborrachó, aquella salió de una manera, el otro tal. Pero dice la Biblia que el solo hecho de no vivir por fe nos hace vivir en pecado. Porque cuando no vivimos en fe, no manifestamos que Dios forma parte de toda nuestra vida, porque nuestra fe está fundada en Él. Amén. Vamos a ver otro caso. Acompáñenme por favor a Mateo 14 desde el versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el siguiente enemigo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Estas olas pueden representar cualquier momento adverso de la vida. Él se hunde porque sus ojos dejan de ver a Cristo y se pone a ver las olas. ¿Cómo yo puedo entender esto para afirmar mi fe? ¿Cómo? ¿Dejo de ver el problema? No, el problema está allí, como a él lo rodeaba todo el mar. Es entender que en esa situación, aún con todo el dolor que vivamos, Cristo está en control. Pero hay una parte clave en esto, y es el versículo 29. Y él le dijo: ven. Esa es la palabra que fortalece. Esta palabra ven representa esto, porque es la palabra de Dios, es el verbo.
Cuando usted cree lo que dice la palabra de Dios, la adversidad la va a ver de otra manera y podrá caminar sobre ellas. Hemos escuchado hoy un par de testimonios de millones y nosotros, si queremos, podemos vivir esas bendiciones, pero depende de nosotros. Los primeros no creyeron en Cristo, la incredulidad fue más fuerte. Los segundos pusieron sus ojos en el problema y no en la solución del problema. Mateo 14:31, vamos ahí todos. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Esa pregunta también es para nosotros. ¿Por qué dudas que te voy a sanar? ¿Por qué dudas que te voy a dar la casa? ¿Por qué dudas que te voy a ayudar a pagar esa deuda? ¿Por qué dudas? No habían pasado todavía los 3 años y medio cuando esto acontece del ministerio de Cristo, pero yo llegué a la conclusión de que cuando usted no conoce a Dios va a haber dudas, porque cuando usted conoce a alguien, hablando entre nosotros, sabe bien que lo que dijo o ha hecho lo va a realizar. Cuando nosotros no conocemos a Dios reflejado en las Sagradas Escrituras, hay dudas. Y es más, podemos haber leído todo esto, pero si en nuestra vida lo que hay es una religión, tampoco. Porque la religión bloquea la relación con Dios. ¿Por qué dudaste? El Rey de Gloria le estaba diciendo: ven, como a cualquiera de nosotros, sobre tu problema. Ven, camina sobre él. ¿Por qué dudaste? Vemos un acto de misericordia. Se hundió, ¿verdad? Como muchos de nosotros en el problema, pero extendiendo la mano. Pero el momento de incredulidad no los quita nadie. Se hundió. Y es lo que quiere evitarnos. Hay alguien aquí a quien Dios le ha hecho una promesa, que sabe en su corazón: Dios a mí me prometió esto. Yo vi un día la palabra que salió en 3D, yo en mi corazón, yo esto lo creo. Pues Él lo va a cumplir, créalo. La adversidad puede estar en su vida emocional, su matrimonio, sus finanzas, su familia. ¿Por qué dudaste? Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver 2 ejemplos de personas que entendieron que si no creían, no iba a pasar nada. Amén. Acompáñenme primeramente a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo crece la fe? Por el oír la palabra, lo que está pasando ahora. Pastor, auménteme la fe. Siéntate y escucha. Adore. Las alabanzas son poderosísimas. Ponga la Biblia en audio. Nadie va a crecer ni va a aumentar su fe sin escuchar la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios. No existe. Quizás por eso las cosas no van a llegar en más de uno de nosotros, porque de escuchar poco y de leer de aquella manera. Vamos a ver estos ejemplos. Marcos capítulo 5, del 24 al 27. Gracias, Eli. Amén. Acompáñame. Dice así la palabra de Dios: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vean lo importante del testimonio, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué vino por detrás? ¿Por qué? Estaba entre toda la gente. ¿Por qué no se acerca como muchos a pedirle: sáname? Vamos a ver el por qué. Levíticos capítulo 15, versículo 19 al 20 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Ella sabía que había una ley que le prohibía llegar a Cristo. Sangre en sus genitales, manchada, prejuicio, la sociedad. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Y aquí dice que se apartara 7 días. Vivía apartada, inmunda, como muchos de nosotros que nos han descalificado. Ella atraviesa, manchando al que se le atraviesa con sangre, porque cree que esto se va a acabar. Y eso es un acto de fe. Cuando usted lucha
por lo que cree. Cuando su recompensa es Cristo, no le importa nada ni nadie. Versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Wow. No iba a orar por ella, no iba a interceder. Era tal su fe que entendía que todo lo que él poseía estaba ungido. Miren la respuesta de Dios a una fe como esa. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, verso 29. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Wow, yo no puedo imaginarme esto. Soy un hombre, pero esto tuvo que haber sido algo muy fuerte. No solamente lo que padecía su cuerpo, sino psicológicamente, habiendo sido despreciada por un pueblo, cruzaba la calle. Cuando la veían cerca se alejaban, porque era lo que Moisés había establecido en la ley. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, siempre en la carne, dicen: ¿ves la multitud que aprieta y dice quién me ha tocado? Como muchos de nosotros que no entendemos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, por favor, entren conmigo en un momento. En este lugar hay alguien que esto lo está creyendo. Y algo está pasando en su vida por creer lo que está narrando la Biblia. Yo solo soy el portavoz de esto, que tiene 2500 años escrito. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Por qué temía? Por su condición. Todo el azote de la sociedad, señalándola y esclavizándola. Y ella misma conociendo la ley. Cada vez que iba al baño, cada vez que iba a su intimidad, ella sabía lo que padecía. Y esa ley le inculcaba que era inmunda, como muchas de las cosas que nos han metido a nosotros. Pero la gracia de Dios atraviesa todo eso para llegar en amor a la vida de esta mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Presten atención al orden, por favor. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Pero ella fue por el flujo de sangre. Ve en paz y queda sana de tu azote. Porque para Dios nuestra alma es prioritaria. Y el nivel de fe de esta mujer le llegó a salvar el alma por la eternidad. Porque muchos buscamos que Dios nos solucione el problema, pero de la eternidad lo justo. Esta es la clase de fe que Dios busca. Que trascienda prejuicios, que trascienda obstáculos. Wow. Primera de Timoteo 6:12. Amén, ¿estamos allí? Primera de Timoteo, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La primera frase: pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es una batalla? Porque nuestros pensamientos, todo lo que hemos tenido, todo lo que la sociedad nos impone, va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una lucha, eso es una batalla, que la va a ganar la parte que más alimentada esté. Depende de nosotros. No importa lo que diga la gente de tu fe, busca la bendición. No importa los obstáculos, busca tu milagro. Él va a honrar esa fe, como escuchamos hoy un par de testimonios. Yo creo en ti, no creo en una religión, creo en relación con el Hijo de Dios. Otro caso, ya entrando en la recta final. Marcos 7, del 24 al 30. Dice así la palabra de Dios: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, o sea, no era judía, no formaba parte del pacto de Abraham. Aquí vemos otra pincelada de la gracia de Dios. Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es muy fuerte. Que Cristo
viendo la necesidad de alguien, le responda de esta manera. Cualquiera se pregunta aquí, ¿dónde está el Dios de amor, el Dios de misericordia? Lo que ella no sabía es que estaba probando la fe. Ella responde en el 28, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Cristo, por esta palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? El reconocer la necesidad de él, que era el único que tenía la solución, que su condición de gentil, de no poder mezclarse con el pueblo judío, no importó. No importa quién eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y está allí para sanar, restaurar y libertar. Ve, el demonio, versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. No permitas que las palabras de nadie impidan tu bendición. Nosotros decidimos ofendernos con lo que nos digan. Tú decides si te ofendes o no. Si ella se hubiese ofendido aquí, su hija seguía endemoniada. Pero ella estaba clara en un fin, y era recibir de Cristo. Ya había escuchado de Dios, por eso fue hasta allá y entró a un pueblo hermético como el pueblo judío, que tanto a los gentiles como al resto los veían como perros. Por eso hace Cristo estas frases. Pero él estaba probando la fe de una mujer para ver hasta dónde llegaba, y le dijo, tu palabra ha hecho que eso sane. Nosotros activamos el poder de Dios a través de la fe. Créanlo. Si ustedes creen esto de verdad, no es casual que hayan venido aquí hoy. Ustedes van a empezar a vivir cosas que no esperaban, si quieren y pueden. Reconocer que Él es el único camino de solución es fundamental. Para los gentiles de ese entonces, la cantidad de brujos, la cantidad de soluciones de espiritistas y de exorcistas que habían contemporáneos a Cristo era así. Ella pudo haber buscado cualquier otra solución. Echar las cartas, pararte a las 2 de la mañana, ver el televisor y la mujer que echa ahí en la carta y dice esto es tal de tu futuro, cualquier otra historia. Ella empieza su ciudad, llega hasta el pueblo judío porque sabía que había una sola solución. Y esa es la visión que nosotros tenemos. Un avión no despega si no tiene una ruta de vuelo. Nuestra ruta de vuelo es Cristo y hacia allá vamos, porque Él va a corresponder esa fe. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No importa lo que pase, yo voy a ir a la iglesia. No importa lo que pase en los sábados, yo voy a ir a la iglesia. Pastores, que no sabe la que agarré anoche. Yo como que no sirvo para esto. Déjeme decirle que es el momento para ir a la iglesia, precisamente allí. Porque lo que viene a su mente es que no vayas, tú no sirves, tú no eres para esto. Déjalos ahí a los aleluya. Así como ella, yo quiero mi bendición. Y la bendición no está en esta carpa ni en esto, es su fe en Cristo. Y hay muchas personas que han luchado para poder estar aquí hoy. Gloria a Dios. Yo decido ir a la iglesia. Yo decido orar. Yo decido leer la palabra. Pongámonos de pie para leer este versículo y orar. Busquen conmigo Hebreos 6. Hebreos 11, capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Vamos a leer todo esto juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Están ahí conmigo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay. Y que es galardonador, que Él va a responder a los que le buscan. Habacuc 2:4. Antiguo Testamento. ¿Estamos allí? Habacuc. Dice así la palabra de Dios. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Repitan conmigo. Mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Deje de contener las bendiciones. Ya son suyas. La sanidad de su matrimonio, su economía, todo aquello que ha padecido durante años. Lúchelo, creyéndole a Cristo.
Créanle a Él. Inclinen sus rostros, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradezco esta oportunidad una vez más. Conoces perfectamente cada corazón que aquí está, Señor, y todos aquellos que escucharán por las redes. Conoces lo que padecen, su dolor, su necesidad. Ayuda, Señor, a fortalecer su fe, creyendo que eres el único camino. Vas a responder. Se abrirán los cielos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro nombre dado a los hombres donde haya salvación. Solo Cristo. Espíritu Santo del Dios Trino, ayúdanos a vivir en fe, a consolidarnos en un camino de fe para tu gloria y para tu honra. Y que esta casa se colme de testimonios de todo aquello que está listo para nosotros, Señor, porque nuestra fe la ha activado. Bendice a cada familia aquí representada en esta semana que se ha iniciado. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, aquellos que no han podido venir. Ayúdales, Señor, a que puedan continuar asistiendo. Y gracias una vez más por este lugar, por este pequeño sitio, Señor, donde se abren los cielos para tu pueblo hispano, para todos aquellos que te buscan. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y tus misericordias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.